¿Han oído hablar de barcos fantasma? No me refiero a leyendas de piratas, sino a una historia real, una historia de hielo, ambición y un buque que se negó a desaparecer. Esta es la epopeya del Jeannette y su viaje al corazón del Círculo Polar Ártico, una aventura que terminó en tragedia, pero cuyo legado cambió para siempre nuestra comprensión del Polo Norte. A finales del siglo XIX, los exploradores tenían una obsesión: encontrar el mar polar abierto. Se imaginaban un océano templado y navegable rodeando el polo, un atajo secreto esperando ser conquistado. Esta quimera fue la que encendió la llama en el corazón del teniente comandante George Washington DeLong, un oficial de la Marina estadounidense con una sed insaciable de gloria. Su visión era tan poderosa que convenció a James Gordon Bennett, el magnate dueño del periódico New York Herald, para financiar la expedición más audaz de su tiempo. El plan era arriesgado pero brillante: zarpar desde San Francisco, cruzar el estrecho de Bering y dejarse llevar por una supuesta corriente cálida del Pacífico que los conduciría directamente a ese mar mítico y finalmente al polo. Compraron un antiguo cañonero de la Marina Real Británica, lo reforzaron para resistir el hielo con la mejor tecnología de la época y lo bautizaron como el Jeannette. Su proa fue diseñada para embestir los témpanos, preparándolo para un enemigo que, irónicamente, acabaría por devorarlo. El 8 de julio de 1879, el Jeannette zarpó de San Francisco con 33 hombres a bordo. La emoción era palpable, la promesa de la gloria polar resonaba en el aire. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que para la mayoría de ellos, esa sería la última vez que pisarían tierra firme. El primer mes de navegación fue una ilusión de normalidad, pero a medida que se acercaban a la costa de Siberia, el optimismo de DeLong se fue congelando. El 27 de agosto, tras enviar su último mensaje a Washington, el Jeannette se topó con su destino: un muro infranqueable de hielo. El soñado mar polar abierto no existía. En su lugar, encontraron una trampa helada. El barco quedó atrapado, inmovilizado, no por unos días ni por unas semanas. El Jeannette se convirtió en una prisión a la deriva, arrastrada a merced de las corrientes árticas durante casi 2 años. Imaginen la escena: 33 hombres convertidos en rehenes del hielo. Pasaron 2 largos y oscuros inviernos a bordo. La vida se redujo a una rutina de frío extremo, tedio y vigilancia constante. Los marineros medían el grosor de los bloques que aprisionaban su barco, racionaban las provisiones y escuchaban cómo el casco gemía y crujía bajo una presión monstruosa. Las temperaturas caían a niveles que hoy nos parecerían de otro planeta, y cada día era una lucha contra la desesperación. Pero incluso en medio de esa lenta derrota, lograron pequeñas victorias. Durante su deriva forzada, avistaron y cartografiaron tierras que ningún ser humano había visto antes. La isla Jeannette y la isla Henrietta eran migajas científicas en medio de una catástrofe inminente. Porque el hielo nunca perdona. La presión sobre el casco, que había sido reforzado para resistir, finalmente superó todos los límites. La agonía del Jeannette llegó a su fin el 12 de junio de 1881. Después de 20 meses atrapado, los crujidos se convirtieron en estruendos ensordecedores. El casco se partió. Con el corazón roto, DeLong dio la orden que ningún capitán quiere dar: abandonen el barco. Los hombres se apresuraron, sacando desesperadamente todo el equipo y las provisiones que podían, mientras observaban impotentes cómo su hogar, su refugio y su única esperanza era engullido por las profundidades heladas del Ártico. El buque desapareció bajo el hielo, pero la tripulación milagrosamente sobrevivió. Estaban a más de 370 kilómetros de la costa de Siberia, y ahora comenzaba la fase más brutal de su viaje: una marcha a pie sobre el hielo. 33 hombres arrastrando pesados trineos cargados con botes, salvavidas y las pocas provisiones que les quedaban, se lanzaron a una caminata extenuante. Durante casi 90 días, avanzaron por un paisaje traicionero de hielo roto, charcos de agua congelada y nieve hasta la cintura. El esfuerzo era inhumano y la comida se agotaba a un ritmo alarmante. Finalmente, tras meses de calvario, alcanzaron aguas abiertas. Pudieron botar sus 3 botes: el cúter de DeLong, el ballenero del ingeniero jefe George Melville y un cúter más pequeño y dañado. Parecía que la salvación estaba cerca, pero el Ártico aún no había terminado con ellos. El 12 de septiembre de 1881, una violenta tormenta polar se desató sobre ellos con una furia inaudita. Las olas heladas separaron los 3 botes. Cada grupo quedó solo, luchando por su vida en medio del caos.
El bote de Melville, el ballenero, fue el único con suerte. Milagrosamente, él y sus 10 compañeros lograron llegar a la desembocadura del río Lena, en Siberia, donde fueron encontrados y ayudados por los habitantes locales. El cúter más pequeño naufragó en la tormenta y solo 2 de sus ocupantes sobrevivieron, rescatados días después. Pero, ¿qué pasó con el bote del capitán DeLong? Su cúter, con 14 hombres a bordo, fue arrastrado hacia el oeste por la tormenta. Consiguieron desembarcar en una zona desolada del delta del río Lena, un laberinto pantanoso sin mapas ni señales de vida. Aquí, la tragedia alcanzaría su clímax. Al llegar a tierra, DeLong y sus hombres estaban al límite de la resistencia humana. Hambrientos, congelados y completamente perdidos, comenzaron una última y desesperada marcha en busca de ayuda. La debilidad se apoderó de ellos rápidamente. En un último intento, DeLong envió a los 2 hombres más fuertes del grupo, William y Louis Noros, a buscar un asentamiento. Contra todo pronóstico, lo lograron. Encontraron un pueblo y dieron la voz de alarma. El ingeniero Melville, al enterarse de que sus compañeros podrían estar vivos, no lo dudó. Organizó partidas de rescate con la ayuda de los siberianos y se lanzó a una búsqueda frenética. Pero la inmensidad del delta y el invierno implacable jugaron en su contra. Cuando finalmente Melville localizó el último campamento de DeLong, el espectáculo era desolador. Encontró los cuerpos de su capitán y de 11 de sus compañeros. Habían muerto de hambre y congelación. Junto a ellos, Melville encontró el diario de DeLong, donde se narraban con una entereza sobrehumana los últimos días, las muertes progresivas de sus hombres y la fe que mantuvieron en su líder hasta el final. La última anotación era del 30 de octubre de 1881. La expedición se había cobrado 20 de sus 33 vidas, pero la historia del Jeannette no termina aquí, y es aquí donde se convierte en leyenda. 2 años y medio después del naufragio, en 1884, algo increíble sucedió. En una playa del suroeste de Groenlandia, a miles de kilómetros de donde el barco se hundió, aparecieron restos del Jeannette, restos del naufragio y equipo de la expedición. Este hallazgo asombroso fue la prueba irrefutable de la existencia de una poderosa corriente, la deriva transpolar, que cruza todo el océano Ártico, transportando el hielo desde Siberia hasta Groenlandia. Esto no solo desmintió para siempre el mito del mar polar abierto, sino que proporcionó la clave científica que el explorador noruego Fridtjof Nansen usaría años después. Nansen diseñó su barco, el Fram, específicamente para quedar atrapado en esa misma corriente y dejarse llevar, demostrando así que era una ruta viable a través del polo. Los restos del Jeannette, viajando en silencio a través del hielo durante años, lo convirtieron en un verdadero barco fantasma del círculo polar ártico. Su sacrificio involuntario desveló uno de los mayores secretos del planeta. La expedición Jeannette fracasó en su misión, pero a través de la tragedia, del sufrimiento y de la muerte, escribió con tinta de hielo y sangre uno de los capítulos más importantes de la exploración polar. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!